Número 2 y el número 1. Y todavía no he empezado a pintar, qué maravilla. Maravilla. 19. A ver. Vamos, macho. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Esto es una campaña para conseguir votos para el Crystal Brass. Estamos preparando. Vale. Voy a pintar de una manera bastante sencilla para todos los que estáis aquí. Normalmente suelo imprimir con blanco aparte del negro para tener un pequeño boceto ya hecho de luz y de sombra y que realmente mi tipo de pintura agarra muchísimo mejor sobre un color blanco que sobre un color oscuro. Cuando tú tienes una imprimación negra debajo, normalmente lo que estás consiguiendo es que el color que esté encima sea bastante más oscuro, ¿vale? Porque ese negro te va a salir hacia afuera y cuando tienes un blanco de base, esa luz del blanco te va a salir hacia afuera. Por lo tanto vas a conseguir unos colores mucho más brillantes o con más intensidad, que en mi tipo de pintura es lo que busco, ¿vale? Es una de las razones por las que suelo imprimir con el negro y el blanco. En la parte negra me consigue más profundidad en la sombra y en la parte del blanco me consigue más luz en el color. Lo que voy a intentar hacer es centrarme en algunas partes, como en este caso va a ser las alas, a lo mejor la piel y sobre todo la cara, y los no metálicos porque sé que muchos de aquí lo estáis deseando. No sé si me dará tiempo a pintar los paños y telas y demás, y a lo mejor pinto alguna textura en la roca. Normalmente suelo empezar con un color de una base un poquito más oscura de lo normal. En vez de utilizar un tono medio, suelo utilizar uno un pelín más oscuro. No me voy a una sombra, pero me es más fácil trabajar sobre una primera sombra y tirar hacia arriba y luego donde me interesa reforzar con sombras hacia abajo que empezar con un color medio e ir subiendo hacia arriba y luego también hacia abajo, ¿vale? Simplemente es más sencillo por mi tipo de pintura. No quiere decir que esté bien ni mal lo otro. Hay gente que empieza con la luz máxima y va bajando. Cuando pinté esta figura en concreto, las telas las hice de esa manera. Pinté la luz máxima y solamente fui metiendo sombras, sombras y sombras. Y a lo mejor en algún determinado punto metí alguna luz más fuerte. Pero no tengo un método en el que siempre empiece y con el que siempre termine. Depende un poco del material que quiera representar, empiezo de una manera y termino de otra. ¿Vale? Aquí en este caso para las alas voy a utilizar este tipo de color un poquito un verde más azulado, porque el azul me va a meter un poquito más de intensidad a la sombra que si utilizase un color más cálido, ¿vale? Ya que los cálidos lo que van a hacer es que se potencie el volumen de la figura. Si tú metes un color frío en la luz, lo que vas a hacer es que te aplane el volumen de la figura. No vas a conseguir, por ejemplo, si estuvieras pintando una esfera, si tú pintas las sombras o los tonos medios que tienen hacia sombra, las primeras sombras, con colores que contengan un poquito de azul o de verde, vas a conseguir más intensidad en esa sombra, reforzar ese volumen y te va a permitir que a la hora de subir puedas jugar con ese tono cálido, que lo que va a hacer es que va a indicar a la vista del espectador dónde tiene que mirar y va a crear más volumen, porque vas a conseguir contraste con la temperatura del color y con el valor de luz y de sombra. Bueno, voy a empezar a pintar. Al principio no me complico nada en cómo pinto, aplico el color y ya está, no me preocupo en cómo es la pincelada, la dilución, ni todos esos rollos que algunos cuentan en los libros. Voy intentando... Es un buen beat eso, ¿eh? Nazca. Sí, sí. Voy aplicando color y utilizo a mi buen amigo el secador. Son los dos únicos trucos que utilizo ahora mismo. El secador que me va a permitir, primero, ir más rápido y segundo, matear el color. A mí en mi caso me interesa, a no ser que quiera conseguir un efecto glossy o bastante brillante, que en ese sentido no utilizo secador para que no me matee lo más mínimo. Pero cuando intento matear la figura, que suele ser el 90% de los materiales, suelo meterle secador para que me matee el color también. Normalmente suelo aplicar todas las bases de todos los materiales o de todos los elementos que tenga la figura, ya que me va a permitir ver con mejor claridad el tipo de luz y de sombra que estoy aplicando. Voy a diferenciar bien los materiales que están en sombra, los que están en luz, los que están en un tono medio, y me va a permitir que mi ojo comprenda bien en qué nivel de luz tengo ese material que estoy pintando en concreto.
si yo tengo un blanco puro cerca de lo que yo estoy pintando, realmente estoy engañando a mi ojo y ese color que estoy pintando lo estoy viendo siempre por debajo del valor real, porque siempre tengo un color que es el blanco puro al lado y mi ojo siempre va a ver más blanco ese blanco. Entonces siempre voy a pintar por debajo de lo que yo quiero. Por lo tanto siempre doy las bases a todos los colores, aunque sea un color oscuro, intento eliminar todos los blancos que haya en la figura. A ver, normalmente yo no utilizo la técnica que se suele llamar fundir en húmedo, ¿vale? No suelo utilizar esa técnica porque realmente no me gusta el acabado que deja. Es verdad que puedes fundir mejor, puedes crear unas veladuras o una suavidad en el color que a lo mejor de otra manera no podrías conseguir, pero realmente no puedes conseguir definición si lo haces de esa manera. O eliges definir la figura o eliges fundirla. Como he visto que es una técnica que para mí no me viene bien, la he omitido, no me interesa. Entonces lo que suelo es aplicar una base, seco, vuelvo a dar otra base, ya sea con luz o con sombra, vuelvo a secar y así sucesivamente hasta que llego al punto que quiero. Una vez que he llegado a ese punto, lo que hago es fundir con veladuras de colores intermedios, meter otra gama cromática porque me interese por el ambiente donde quiero meter la figura. Si estoy hablando demasiado rápido me lo decís, que no sé si aquí he metido el turbo y hablo muy rápido. Vale, perfecto. Suelo hacer eso, capa sobre capa, y suelo utilizar pintura y un poquito de agua. No utilizo, como se suele decir también en muchos libros por ahí, un montón de agua para veladuras y poquita pintura. Realmente de esa manera lo que consigues es hacer una transición súper fina, pero realmente no consigues una intensidad en el color porque lo estás perdiendo con el agua y no consigues conseguir el valor de luz y de sombra que de esta manera conseguiría. A lo mejor esto es una pintura más aplicada a cuadros o a lienzos que a miniatura, pero creo que desde esta trayectoria profesional que llevo veo que es la que está funcionando tanto en encartes, en ferias, en concursos. Entonces creo que estoy profundizando en una técnica que estoy marcando yo, no es que las otras estén mal, pero estoy buscando nuevas alternativas, nuevas vías para pintar, en las que realmente no manchas, o sea, no tapas, no quitas detalle con la pintura, ¿vale? Que normalmente siempre se decía, es que si das demasiada capa de pintura lo que haces es perder detalle. Realmente si das pintura no estás quitando el detalle, y si das el agua tampoco estás pintando. Tienes que nivelar esos dos aspectos, ¿vale? Vamos a empezar a aplicar un poquito de luces. Para este caso, por ejemplo, voy a aplicar un poquito de azul mismamente y un poquito de este verde que tenía un poquito de rojo, para quitar un poquito el azul que tenía y meter otro color más. Básicamente lo que hago es la misma dilución que he utilizado para la capa base es la que utilizo ahora para las primeras bases, o sea, para las primeras subidas de luz, ¿vale? Que para mí siguen siendo bases. En mi curro lo llaman las capibases. Es una forma que tengo de pintar y bueno, pues es un poco lo que os voy a explicar. El pincel sigo utilizando el del 2, ¿vale? Para estas primeras bases suelo utilizar el del 2. No me voy a algo muy fino porque me interesa que haya diferentes tipos de gramajes en la pintura, en los trazos, y de esa manera que conseguir una textura, conseguir otro acabado más rápido y luego que me permite sobre esas pequeñas texturas que he ido creando profundizar con un pincel más fino sobre la textura que ya tengo y ir afinando. De esa manera consigo bastante más profundidad dentro del material. Estoy pintando ahora básicamente esa base de líneas, ¿vale? Intentando hacer líneas encima de la figura un poco para intentar respetar lo que es el dibujo que tiene el propio Alan en la escultura.
y intentar meter más luz en la parte inferior para hacer una especie de efecto cóncavo dentro del ala. Si yo aplico solamente la luz en un punto que sería en la parte superior, como normalmente siempre se ha dicho, de esa manera lo único que consigo es aplicar mucha luz en una esquinita del ala, que realmente tendría mucha sombra por el ala que va a tener encima. No digo en el mundo real, de que provoque una sombra ni nada, simplemente que cuando tú vas a ver esa figura como espectador, ya sea con una fotografía, ya sea en un concurso, siempre va a tener una luz encima que lo que va a hacer va a ser potenciar esa sombra. Si yo aplico el máximo color y la máxima luz ahí, siempre se me va a grisar un poquito. Por lo tanto, no me interesa que la máxima luz o el máximo color esté en ese punto. A mí me interesa en este caso en concreto que está en la zona inferior, ¿vale? Porque no va a tener esas taras que te puede provocar la escultura. Siempre tienes que tener en cuenta que cuando pintas la figura, la escultura es predominante. Si tú metes un efecto de luz interno de lava y cosas así en las partes interiores de la figura, lo que te van a provocar es que tengas muchísima sombra provocada por la escultura y se te van a grisar todos esos colores. Esta luz que estás poniendo, ¿Sí? realmente digamos que no va en un patrón de luz cenital ni nada, sino simplemente donde te interesa a ti para resaltar la figura y ya está. Eso es. Aunque no sea real. Eso es. Yo no busco el efecto de luz cenital, ni busco el efecto de luz que tiene Chris Wilson, ni busco el efecto que tiene a lo mejor otras marcas que tienen su tipo de pintura. Lo que aquí estoy buscando es resaltar los volúmenes de la figura y una vez que tenga unas pequeñas capas base donde me será más fácil trabajar, luego voy viendo donde me interesa reforzar esa luz y esas sombras y voy buscando qué es lo que me pide la figura. En este caso, en el que trabajé en esta pintura, era porque me interesaba trabajar para la fotografía, para que en la fotografía quedase bonita. Era lo único que me interesaba, no buscaba que en concursos se fuera a ver bien, ni historias de esas. Simplemente que cuando hago un trabajo voy pensando un poco qué es lo que me va a pedir el cliente. Si me pide solamente que funcionen esas fotografías, me centro en que las fotografías queden de maravilla. Realmente lo que hago es que a lo mejor, si tú trabajas la luz cenital, siempre la luz tendría que estar arriba, ¿vale? Mi manera de trabajar es, yo te busco vistas y esas vistas te las trabajo hasta límites insospechados. Vale, he añadido un poquito de este tipo de verde a la mezcla porque contiene un poquito de rojo, ¿vale? Es un verde más cálido y de esa manera lo que voy a conseguir es ese tipo de profundidad o de gama cromática dentro del elemento en sí del que estaba explicando. Estas en las primeras bases, vuelvo a decir, no me estoy preocupando ni del ambiente que va a llevar ni nada de eso. No imprimo con el aerógrafo 40 tonos por un lado ni historias de esas porque todo eso se va a tapar ahora. Eso luego viene al final. Son los detalles finales de artista que molan mucho, pero si no tienes una base buena donde hacerlo, realmente tampoco se ven ni se aprecian. Básicamente lo que estoy haciendo es reforzar lo que he hecho en la primera base, bueno, en la primera luz, pero respetando un poco zonas intermedias en las que no he manchado. De esa manera lo que voy a hacer es conseguir también más volúmenes dentro del propio elemento. Esto es a base de aplicar capas, capas y capas y capas y luego intentar fundir como pueda, ¿vale? No ir fundiendo desde el principio. De esta manera lo que voy haciendo son pequeños bocetos, voy buscando lo que me gusta y lo que no me gusta y sobre lo que me gusta voy trabajando más y lo que no me gusta no me cuesta nada rectificarlo, porque sé que muchos de aquí cuando habéis pintado la cara decís
ay, a lo mejor no era el color que yo quería, pero como ya la tenéis terminada y se queda. Y a lo mejor el resto de la piel está en un marrón muy oscuro y la piel en un blanco radiactivo que dice, pues así se va a quedar. Porque sé que a todos nos ha pasado. De esta manera es más fácil corregir, volver atrás, porque no te preocupa nada. Tardas 5 minutos en hacer esto. Pues mira, sobre una superficie seca hace más o menos este rastro. ¿Vale? Lleva más pintura que agua. Si añado un poquito de agua, ¿vale? O sea, realmente trabajo más con pasta que con agua. Vale, ahora lo hago. Perdona que insista. Dime. Por favor. La dirección de luz entonces se la vas a dar o se la darías al final. ¿Vale? O sea, ahora haces la figura, la pintas, sacas el volumen que a ti te da la gana, como tú creas que tiene que ser. Y cuando ya la tienes abocetada o tal, pretendes que la luz sea de un sitio y ahí es cuando concluyes. No, hombre, obviamente voy buscando ya un poco desde el principio la dirección de luz. Claro, si no tendría que cambiar todo al final. Tengo más o menos este punto que sería una segunda base, una segunda luz, ¿vale? Sobre este punto voy a aplicar un poquito más de este verde, por ejemplo, para variar de tonalidad de verde. Le añado, normalmente estáis viendo que en el plato no hay blanco, porque no lo hay, ¿vale? Entonces lo que hago es seguir añadiendo color, básicamente que contenga un poquito más de blanco, pero no utilizo el blanco. De esta manera me aseguro que tengo más intensidad en mis colores. Lo que intento buscar aquí es centrar la luz lo más cercano posible a la miniatura, pero sin olvidar que tiene que haber luz en el resto de partes. No puedo meter aquí negro porque realmente estaría desdibujando la escultura y no nos interesa eso. Nos interesa que toda la escultura tenga sus volúmenes marcados, pero nos interesa que algunos tengan más luz que otros para dirigir la mirada del espectador a un punto en concreto. Voy a aplicar una última luz en la que le meto un poquito de blanco, pero vuelvo a añadir un poquito de color. Lo que me interesa es que ese blanco contenga muchísimo color. Y ya está, así de fácil. Ahora, sobre esto, lo que voy a hacer es perfilarlo. Normalmente cuando perfilas la figura es cuando realmente separas todos los elementos y se ve definida y se entiende bien la escultura. Hasta que tú no defines la figura, no haces los perfilados en sombra y en luz. ¿Los perfilados en luz y en sombra lo entiende todo el mundo? Sí. Vale. Hasta que no haces eso, realmente la figura no se dibuja. ¿No? ¿De verdad? Vale. El perfilado en luz y en sombra es simplemente separar el perfilado en sombra es separar con una línea más oscura, no negra, ¿vale? Cada elemento entre sí, aunque sean alas, se separa con una línea más oscura y luego se perfila con una línea blanca también en el canto, digamos, del material. Ahora lo vas a ver.
esa manera lo que haces es... Un verde más oscuro para dar sombra. Eso y es. un verde más clarito para dar la luz. Eso es. Pero solo en esas dos aristas, en la arista interna y en la externa. Vale, para ese punto ya sí cambio de pincel y utilizo uno más fino. Los perfilados, cuanto más finos sean, mejor es el acabado. Cuanto más toscos y grandes sean, al final, aunque te hayas currado el degradado del siglo, no va a quedar bien. Mi orden de perfilado siempre es el oscuro primero y luego el claro. Es a mí más sencillo, no hay un orden instaurado. Bueno, como podéis ver, no he utilizado negro, he utilizado este tipo de morado, que si veis el bote es bastante oscuro, pero cuando hacéis una transición, hacéis una pincelada, veis que es bastante transparente, es translúcido, pero sin embargo donde queda la gota es bastante intenso, tiene poder ese color. Eso es lo que nos interesa, ese tipo de colores nos interesa para limpiar. Ese tipo de colores es lo que nos interesa para las sombras, que sean colores no que contengan negro, sino que contengan mucho color e intensidad en ese color. Si utilizáis ciertas gamas de colores, que no voy a mencionar aquí, pero están por la mesa, el problema que tienen es que tienen demasiado mateador y no meten profundidad en la sombra. No quiere decir que eso esté mal, quiere decir que para mi pintura no me valen. Vale, ya aprovecho, en algunos puntos me interesa meter una pequeña veladura de sombra, pero esto ya son clases avanzadas, esto ya es complicado que lo explique así en un momento. Es simplemente porque me interesa reforzar algunos planos que he perdido y que si meto el aerógrafo me los va a marcar, pero no con la intensidad que me interesa. Entonces prefiero marcarlos ahora, que no estén del todo limpios, y luego con el aerógrafo, como voy a meterlo, ya me hace una transición y me lo deja ya suavecito. Que he explicado hace un momento que es el miedo que tiene todo el mundo, porque creo que es lo que se explicaba de toda la vida, que tienes que echar el 43% de agua, el 17% de diluyente y el restante de pintura. Realmente no es importante, es que lo pruebes en la servilleta o en tu dedo, como hace ahora la gente, que queda también muy artístico, te lo pruebas aquí y miras a ver cómo es la dilución. Si te gusta, pues adelante, que no, le añades un poquito más de agua o se la quitas. Pero eso ya es al gusto, realmente es que por porcentajes es tan relativo, porque cada pintura tiene su diluyente, tiene su densidad la pintura, y realmente no te vale ese 43,5 para todo. ¿Sabes? A lo mejor el otro necesitas un 90 porque es muy pastosa, porque la llevas teniendo desde hace 17 años en casa y necesitas meterle un 90% de agua porque está más seca eso que... Y otra que la acabas de comprar, con que toques el agua ya se te hacen veladuras, no tapas. Entonces ya es un poco dependiendo de la pintura. He añadido un poquito de este turquesa porque tiene un poquito de amarillito. No es verde, contiene azul, ¿vale? Y me gusta bastante para el perfilado. Simplemente para lo que expliqué hace un momento, de meter más tonalidades, más información dentro del elemento que estemos trabajando. Cuando perfilo el elemento, no solo me centro en perfilar la arista en concreto, me interesa a veces crear información como cortecitos o alguna historia dentro del elemento, en este caso el ala o las plumas. Me interesa reforzar alguna arista que tenga interna para que se vean que el ala no es una cosa compacta, ¿vale? No es una cosa sólida, sino que tiene, pues, que depende del ángulo del ala se puede abrir, ¿vale? Pues me interesa meter ese tipo de cortecitos para crear más información. Al final, esto consiste en, primero, disfrutar de las figuras y luego después que el resultado sea el que nos gusta. A lo mejor no es el esperado, pero si es el que nos gusta, pues continuamos por ahí. A lo mejor a mí no me interesa este verde y luego al final me interesa meterle un poquito de rojo para bajar la intensidad. ¿Entendemos los colores complementarios todos aquí? ¿Entendemos que el rojo es el complementario del verde? Bueno, o el magenta. ¿Sí? Vale. Si tengo demasiada saturación en un punto y no me interesa porque muestro demasiada atención en ese punto,
pues le meto un filtro luego con el aerógrafo o a pincel con veladuras, con un magenta, con un naranja, con un rojo, con colores que contengan el magenta o el rojo, ¿vale? Para bajar esa intensidad del color. O si me interesa reforzarla, le meto colores que tengan un poquito de azul, si me interesa enfriarlo, o amarillo. ¿Vale? De esa manera voy jugando. Entonces, no solo os centréis en que el primer acabado es el definitivo. Yo suelo ir haciendo como pequeños bocetos sobre toda la figura y luego al final es cuando voy rematando. Meter un poquito de información simplemente más a la pluma. Te explican muchas cosas. No sé, manchitas. ¿En la realidad qué sería? Sí, las manchas que suelen tener las plumas. Ah, sí, vale.
Llegados a este punto, lo que he hecho ha sido reforzar un poquito la luz. Bueno, reforzar, crear un foco de luz en este punto, crear unos pequeños volúmenes, hacer un perfilado, crear un pequeño boceto de luz y de sombra, y sobre esto lo que voy a hacer es trabajar un poquito con el aerógrafo para fundir algunas zonas, reforzar alguna zona de sombra y de luz, y luego volveremos a pasar a la misma zona remarcando algunos puntos donde me interese volver a remarcar la textura o reforzar la luz o la sombra. Suelo utilizar un thinner, un diluyente vale para el aerógrafo, porque es cierto que sí que se nota la diferencia entre utilizar el agua y un diluyente. El diluyente te aglutina bastante más la pintura, lo que hace es que no se te esparza, ¿vale? Que vaya al punto que quieres. Entonces de esa manera consigues controlar muchísimo mejor el aerógrafo que de esta manera. ¿Diluyente solo en el aerógrafo? He hecho diluyente normalmente y un poquito de agua. Básicamente lo que he hecho ahora a la mezcla del aerógrafo era echar este tipo de verde, ¿vale? Al que le he añadido un poquito de morado, de este morado, ¿vale? El resultado final es este azul de aquí. Es un azul bastante intenso, al que yo no le he metido nada de negro, va a tener mucha intensidad y va a meter mucha profundidad. ¿Eh? Sí, son tintas. La tinta lo que te permite, aparte de que te va a satinar mucho, es que te va a meter mucha profundidad y color. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart, yeah. Normalmente cuando suelo hacer esto, intento coger la figura un poquito más desde abajo para que no me manchen mucho las luces y se me manche un poquito el tono medio. Es una manera sencilla, pero normalmente lo que yo suelo hacer es dibujar un poco sobre la figura. La manera normal que suele decir la gente es que des por arriba con el aerógrafo, el tono medio y luego la sombra. Vuelvo a decir lo mismo, todo eso me lo he saltado y pinto un poco dibujando encima de la figura, ¿vale? Donde me interesa un poquito, voy aplicando. El aerógrafo tiene dos posiciones, una que es echar aire y cuando eche para atrás sale pintura. No tiene más. La corriente del aire nunca la corto y lo que hago es simplemente que echar la aguja para adelante para que no me salga nada de pintura y cuando me interesa echar un poquito, ¿vale? Suelo tirar de diferentes maneras. Y luego cuando intento reforzar lo que hago es añadir más, ¿vale? Y añadir, y añadir, y añadir hasta el punto que me interesa. La boquilla del aerógrafo, o sea, ¿qué grosor Es un 0,2 el aerógrafo, sí. Aquí lo que estoy intentando hacer es marcar un contraste muy grande, al igual que he hecho lo de meterle la luz a cada pluma por la parte de abajo. Aquí estoy haciendo exactamente lo mismo en el conjunto. En el ala lo que estoy haciendo es remarcar la sombra en la parte superior y la luz la bajaría aquí, ¿vale? La pondría en la parte de abajo.
hecho básicamente ha sido limpiar un poquito la pincelada que tenía en algunos puntos, meter un punto de sombra en la parte que me interesaba, que era la parte superior, como os había explicado, para reforzar la forma del ala. Y luego lo que he hecho ha sido, una vez que tenía ese trabajo, es perfilar en algunos pequeños puntos para reforzar un poquito más, ya sea la textura de las plumas, ya sea el perfilado o ya sea el efecto que estaba intentando buscar en el ala, que en este caso era centrar la atención sobre este punto, ¿vale? Todo eso más o menos resumido es lo que está aquí en la figura. Os la vuelvo a pasar para que la veáis.